Bendiciones en esta Cuaresma. Hace algunos años, estando yo en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Maywood, charlando con algunos catequistas, me decían cómo las comidas típicas de la Cuaresma encierran una gran espiritualidad y también una gran cantidad de recuerdos culturales muy propios de nuestra mexicanidad, muy propios de nuestro ser latinos, y cómo van corriendo peligro aquí en los Estados Unidos. Por eso tengo el gusto de compartir algunas de estas ideas ahora con nuestro amigo Juan, que se encuentra con nosotros. Sí, buenas tardes, padre. Pues un placer que nos haya invitado, sobre todo a compartir este momento tan agradable, ¿verdad? Como lo que es la Cuaresma, a lo que se está dirigiendo esta tarde. Para mí pues, es muy bonito recordar estos tiempos tan de antaño, ¿verdad? Cuando su madre pues hacía aquellas cazuelas de comida sobre todo, ¿verdad? Y al final pues la capirotada, ¿verdad? Y pues como dice el dicho, pues encontrar a una esposa es volver a encontrar a su madre, ¿verdad? Por la tradición también de mi esposa, pues lo vuelvo a recordar y es para mí pues una gracia de Dios, se puede decir en este momento espiritual, ¿verdad? Porque ella tiene los mismos sazones, ¿verdad? Y lo vuelve a hacer cada año y me recuerda pues esos momentos de antaño y para mí es una alegría poder compartir esos mismos alimentos con el mismo sazón. Claro, no en el mismo pueblo, pero en esta distancia que sé que pues que a lo mejor muchas familias por el caminar de estas ciudades, ¿verdad? Lo van dejando, pero no, pues sobre todo los invitamos, ¿verdad? Que se dediquen un tiempo a ustedes que son mamás, esposas, ¿verdad? Y a ustedes hijas también, ¿por qué no? Pues que siga la tradición adelante. Creo yo que sería lo más indispensable, ¿verdad? Para todos, que es la enseñanza que el Padre nos está dejando, sobre todo a mí, a mis alturas, a mi edad, pues todavía aprendo mucho de él y esto pues es muy bonito, ¿verdad? Y saludable y espiritualmente, como dice el Padre, esto es algo más grande de lo que uno piensa, ¿verdad? Uno piensa que es nada más el comer y llenarme, ya la hice. No, esto tiene un sentido. Desde el momento en que en mi casa ahora mi esposa la veo yo desde temprano, preparando los alimentos, pues me llena de gozo, ¿verdad? Dijo un padrecito, va a ver de lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y es una felicidad, imagínense, pero también espiritual, porque sé que me estoy acercando también a la Semana Mayor, ¿verdad? Que me está llevando, me está preparando para la Semana Mayor. Y eso pues es lo que más me importa, sobre todo hablando ya de lo espiritual, ¿verdad? Y me lleva a un gozo total. Se encuentra también con nosotros un amigo muy apreciado a quien conocí en la parroquia de Santa Margarita en Chino, aquí en California, nuestro amigo Miguel López. Sí, buenas noches. Gracias, padre, por invitarme. Pues es un gusto estar aquí con él conviviendo sobre las comidas de Cuaresma. Son muy diferentes en cada lugar. En mi casa se hacían 7 platillos de diferentes comidas y al final de cuentas también la capirotada. Mi mamá hacía un agua típica de allí de San Julián, que era agua de frutas, y era lo que más nos gustaba cuando llegaba la Cuaresma. Y al final también ir a los retiros y todo, que aquí ya no hay, pero allá hacían retiros espirituales para los niños, niñas, jóvenes y luego matrimonios, que eso era muy bonito y eso no se le olvida a uno. La cultura novohispana tiene algunos platillos y todos están en una armonía cultural entre la fe, la cultura y también los sentimientos prehispánicos. De manera que los padres misioneros que llegaron de España y trajeron la fe, no solamente trajeron la fe, también trajeron la cultura y entre ellos el arte culinario, pero siempre pusieron especial atención en el significado de los alimentos. De manera que los padres misioneros, cuando estaban respondiendo a un llamado que Jesús les dijo, denles ustedes de comer, estaban respondiendo a un llamado que Jesucristo
les hizo cuando multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces. Supieron llenar de un gran contenido y transmitir a través de estos alimentos una perfecta inculturación. Y México adoptó la cultura que se les enseñó y también hizo un mestizaje en los alimentos de una manera pues muy bonita, de una manera muy hermosa. Se encuentra en estos humildes alimentos la capirotada, los alimentos de mar, se encuentra una fuerte espiritualidad cristiana que forjó nuestra cultura. De manera que esa espiritualidad que se encierra dentro de la Cuaresma es la espiritualidad expresada a través de los alimentos. Vamos a charlar un poquito acerca de estos alimentos y de su propia espiritualidad. Para empezar, lo que tenemos que descubrir es que el espíritu de la Cuaresma es un espíritu de conversión, un espíritu de sacrificio en el que de una manera los padres misioneros tuvieron una pedagogía a la hora de enseñarle a los nativos de este nuevo mundo para ellos conocido, les empezaron a enseñar a través de los alimentos y de las comidas unas convicciones muy fuertes que ellos ya atesoraban. Primero, la generosidad, segundo, el sacrificio, especialmente el sacrificio de Cristo que se nos da como alimento, y también la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre también descubriendo el valor de los alimentos. De manera que lo primero que quisiera yo destacar es que la Cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de aprender a someter nuestro ser y conducirlo por nobles ideales. Y lo más importante es saber amar, no solamente en un sentido romántico de los sentimientos, sino y sobre todo el poder llevar y dar no solamente lo que tenemos, sino lo que somos. Darnos, amar, es entregarse. Y el primer gran generoso es Dios, quien nos dio la vida, nos dio un futuro eterno, y aunque la sombra de la muerte parece que nos persigue, realmente el camino de conversión lleva como propósito la gloria eterna. Y también una visión optimista del mundo. Todo lo que Dios hizo es bueno y el ser humano es muy bueno. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo al mundo para que éste tuviera vida y vida eterna. De manera que vamos a hablar un poco acerca de estos humildes alimentos que se vivieron de una manera tan formidable en nuestros pueblos, en nuestras rancherías, en donde se asimiló el Evangelio y floreció en la cultura. Cuando hablamos de la comida original, la capirotada original, realmente estamos hablando de la manera original como se asumió en determinadas regiones. Ya tendremos la oportunidad de hablar de la capirotada con algunos elementos que se le han ido añadiendo, pero sobre todo lo más importante. Me gustaría mucho que descubriéramos en cómo se asumía el dolor como un proceso de enseñanza en nuestras culturas precoloniales. Yo he visto a las mujeres mexicanas de pueblos, de ranchos, especialmente antes de que existieran la televisión o que estuviera tan difundida, cómo las madres tenían una pedagogía para enseñar a los niños el sufrimiento, cómo afrontarlo y aprender de él. Por ejemplo, se tropezaba un niño, se caía, le dolía su codito, su bracito,
y la mamá llegaba y aprovechaba para manifestarle su cariño y su amor. Le llenaba de besos, le ponía salivita, pero luego de ahí le ponía azúcar al niño, y entonces el niño, cuando se caía y se lastimaba, no se traumaba, no necesitaba psicólogo. Lo peor que podía pasar era que tuviera un poquito de azúcar y al rato lo estaba lamiendo. De manera que me gustaría mucho cómo en Guadalajara, en Jalisco, nuestros hermanos de allá vivieron alguna anécdota, algún momento de cómo la Cuaresma nos enseñó a buscar valores más importantes en la familia, en la juventud, en el crecimiento, en la responsabilidad. Sí, mire, padre, yo recuerdo en esa época, pues yo me vine joven para Estados Unidos, pero recuerdo mi niñez cuando, como dice usted, esto es más espiritualmente hablando, como el sentido de nuestras madres, aunque yo perdí a mi madre muy niño, pero los años que la gocé, como el sentido era de reunir las familias. Usted lo ha dicho, en nuestros tiempos no teníamos televisión, había un radio para escuchar las novelas del famoso XY Chucho el Roto, ¿verdad? Pero nos tenía aquella paciencia nuestra madre de escucharla quizás, pero más que nada de abrazarnos. Y estaba pues en esto de platicándoles, ¿verdad? Sobre todo de la edad que yo viví con mi madre, ¿verdad? Antes de perderla. Y ahora que he estado pues acerca de la iglesia, como dice el padre, ¿verdad? Me he dado yo cuenta y estudiando un poco y la experiencia que he agarrado aquí, sobre todo con ellos, de irme a mi antaño, ¿verdad? De cómo nuestra madre hacía por juntarnos, ¿verdad? No había las distracciones que hay ahora, pero ella nos reunía, éramos 10 hermanos en ese tiempo y claro, los amigos quizás de los mayores que yo, y aquella mujer se dedicaba a preparar estos alimentos, ¿verdad? Y cómo yo miraba aquella armonía en ella, que una madre pues veo que nunca se cansa para sus hijos, ¿verdad? Y claro, ahí entre mis hermanas las mayores también se hacían los famosos buñuelos en estas fechas también. Una se ponía a hacer buñuelos, otra se ponía a terminar, a ayudarle a mi mamá, pues en ese caso a hacer la servir, que era la capirotada del postre fuerte, ¿verdad? El pescado un poco, porque había algunas presas, ¿verdad? Y el lago de Chapala estaba muy cerca, pero parecía que no nos gustaba más, éramos más acostumbrados a los caldos de res y de pollo y eso, pero el pescado lo usábamos menos porque especialmente, pues saben, allá tiene muchas espinas y éramos niños. Pero sí en los platos fuertes de lo que viene siendo la Cuaresma. Y yo miraba cómo mi madre nos tenía todos ahí en la cocina, ¿verdad? Era una casa grande, pero nos reunía en la cocina y todos alegrando y todos allí, incluso hasta cantaba ella, ¿verdad? Y eso que dice el padre de que no había un dolor, si lo había, pues con el abrazo se quitaba, ¿verdad? Hoy hemos cambiado en todos los aspectos. Nuestros hijos pues a lo mejor ya no nos entienden un poco y a lo mejor yo tampoco entendía los míos hasta ahora que he sido padre, ¿verdad? Muy claro dice pues el dicho, ¿verdad? No eres hijo hasta que no eres padre. Pero sí, esos tiempos sí eran, incluso pues yo miraba como mi padre también era muy católico a su capacidad, ¿verdad? Nos mandaba, usábamos los caballos para ir al campo y cómo soltaba las bestias aquella gente en ese tiempo, ¿verdad? Y era una armonía muy bonita porque era un silencio tremendo de la gente toda culta a su alcance. Yo estoy hablando de esos tiempos que se miraba pues de que no era gente muy estudiada, había poca gente que se iba a las ciudades, especialmente pues cerca de Guadalajara, ¿verdad? A estudiar, pero la gente tenía una cultura tremenda, muy fuerte, que ahora sí, a estas alturas la veo como sí, la medito, ¿por qué no? ¿Verdad? Incluso la comento yo con mi esposa y gracias a Dios, pues, que mi esposa por ese lado, pues, también ella está acostumbrada a esa cultura, ¿verdad?, del familiar. Yo también llegué a mirar cómo ella, mi santa suegra, ahí los reunía a todas sus hijas, ¿verdad? Y eso, pues, es lo que más transmite en el corazón del ser humano, del hombre, de la mujer, ¿verdad? De aquellas pláticas, aquellas alegrías, aquellos alimentos que sí nos llevaba yo, allí en el hogar siempre era un silencio, ¿verdad? De que mi papá era un poquito fuerte, pero ella es la que dirigía la barca, ¿verdad? Y era una armonía muy preciosa aquello. Y sí, pues él terminábamos en las tardes celebraciones que se hacían, ¿verdad? Que incluso se hacía la matraca, ¿verdad? No se usaban las campanas, ¿verdad? Aquellos tiempos de las matracas en vez de campanas, el laboratorio, y nos llevaba eso, que era un silencio.
y de aquel pueblo, ¿verdad? Que si estaba haciendo sus quehaceres, que era el trabajo de las yuntas, que se hablaba muy famoso cuando las siembras con los bueyes y todo aquello se soltaba porque se dejaba descansar una semana, que nos llevaba a una espiritualidad muy grande. Ahora recuerdo... Era la Semana Santa. La Semana sí. Grande, ¿verdad? Y la semana se respetaba. Ahora en día, pues yo veo que ya son fiestas y fiestas y fiestas, y no sé, ya no tenemos oídos para escuchar a Dios, no tenemos ojos para ver al prójimo, ni a nuestra propia familia, pero sí se terminaba, ¿verdad? Y de acuerdo pues a las consecuencias de la gente, yo aquí comento con el compañero Miguel, ¿verdad? De cómo algunas gentes quizás la capirotada la hacían pues más pobre en el aspecto de ingredientes, ¿verdad? De ingredientes, pero la hacían, ¿verdad? De una manera o de otra, como el que comía los puros frijoles, pero era muy contento. ¿Por qué? Porque ahí se transmitía el amor de la mamá. Ahí la que siempre estuvo al pendiente de todos esos hogares, que me doy cuenta de la mayoría de mi camada, de mi época, pues éramos familias de 10, de 12, ¿verdad? Habría sufrimientos quizás en el aspecto que queríamos lucir o vestir ya diferente, ya empezaba a entrar la televisión, o quizás ya se empezaba a mirar todo eso un poquito en los 70s, ¿verdad? Pero sí, las mamás eran las que llevaban esto, ¿verdad? Sí, los cambios fueron muy radicales. Realmente antaño el tiempo de la comida era un tiempo para intercambiar ideas, anécdotas, y era unificador de la familia. Escuchábamos las historias del abuelo, escuchábamos sus viajes y comíamos lo que sencillamente se nos estaba dando. Pasaron los tiempos y desgraciadamente ya no se empezaban a juntar las familias en torno al abuelo, en torno a la comida, sino en torno a la televisión, a un personaje humorístico, y a pedirle al abuelo que se callara porque no nos dejaba escuchar el chiste o la anécdota, porque el abuelo de la televisión o el viejito de la televisión o el tonto de la televisión era el que nos hacía reír y captaba nuestra atención. Sin embargo, es muy importante utilizar los momentos de los sagrados alimentos no solamente con un afán nutritivo o de degustación, sino también para establecer lazos familiares muy fuertes, muy espirituales. Y es así como quisiera yo hablar del mestizaje de la cocina mexicana, cómo vino a fundarse. Lo que hay que entender, por ejemplo, de la capirotada, es que es todo un viaje sobre el tiempo de la Cuaresma. Y tiene un tiempo anterior a la Cuaresma. Para empezar, hay que descubrir que desde antaño la palabra capirote se refiere a una especie de gorrito o especie como de sombrero que se utilizaba, y desde antiguo los penitentes, las personas que entraban a vivir un sacrificio, una manera, se cubrían. Hubo regulaciones del Papa para que no se hubiera un afán de presumir de la penitencia, de los dolores, sino que se deberían de cubrir con un capirote. Esto era un capirote, una especie de gorrito o de sombrerito. Pasó el tiempo y las hermandades en España, a la hora de hacer sus procesiones del Santísimo, lo que solían era repartir comida, dar alimentos, y lo que hacían era capirotada. Capirotada sería como decir ahora pues una mariscada o decir una taquiza. En ese tiempo y en España era capirotada. ¿Por qué? Porque al terminar esas maneras de penitencia se hacían lo que en México decimos cucuruchos, y es ahí donde se ponía la capirotada. Ahí se ponía este postre que en México se vino a mestizar. Se hizo un mestizaje de la comida. Pero hablemos de algunos de los elementos que tiene la capirotada. Para empezar, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la Semana Santa.
Lo primero que tiene que resaltar es que el Jueves Santo, Jesucristo utiliza el pan para quedarse como alimento y como pan de vida. Quedan esta manera como base principal de la capirotada, el pan. Sin embargo, también dentro de la misma capirotada podemos ir descubriendo el sentido del sacrificio que Cristo dará por nosotros en el Viernes Santo. La capirotada tiene como uno de sus componentes principales la canela. La canela es el símbolo del Viernes Santo, porque es el símbolo de la cruz, de manera que la canela representa el madero, representa el instrumento de salvación con que Cristo nos da la salvación. Cuando hay alguien que le pide a Cristo que rechace la cruz, que rechace el sacrificio, dirá: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Cristo ya había dicho: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En la Sagrada Escritura se nos dice bien claro que es la salvación a través de la cruz. San Pablo, y en las Sagradas Escrituras se nos dice de una manera muy clara: los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros, y nosotros no tenemos más que a Cristo crucificado, Cristo sacrificado en la cruz, que para unos es escándalo, pero para nosotros es fuente de salvación. De manera que encontramos algunos otros elementos de la capirotada, como podrían ser las pasas. Las pasas, que significan las llagas que nuestro Señor Jesucristo sufrió el Viernes Santo. Las almendras y las nueces van a significar las piedras del camino, las piedras del Via Crucis, serán parte de esta simbología que los padres misioneros catequizaron a los nativos de México, de Guanajuato, del Bajío, de Oaxaca. Y esto se le pone a la capirotada. Toda capirotada lleva pasas. Pero también es cierto que lleva una miel muy especial, hecha con piloncillo. Esta miel, que es con la que se baña el pan, es una miel que significa la dulzura, la salvación. Mi dulce Jesús mío, yo te adoro y te bendigo. Las personas, los nativoamericanos, estoy pensando especialmente los mayas, supieron descubrir el valor de la miel. Desde antes de la llegada de los españoles, ellos decían que la miel de las abejas era la sangre de la tierra, que nos llegaba a través de las flores. Y los mayas, en torno a lo que hoy conocemos como Isla Mujeres, ahí no habían sacrificios cruentos, sino lo que se ofrecía en su manera de interpretar las ofrendas a Dios era darle sangre, simbolizándola con la miel. Por eso se baña con miel la capirotada. Y así podemos descubrir que ese Viernes Santo Jesucristo nos dice el sentido de su sacrificio. Yo los amo, aunque me cueste trabajo y aunque me cueste el sacrificio, les doy mi vida. De manera que no solamente es el dulce, no solamente es el sentimentalismo, no es un gusto enfermizo que se puede obtener de una tendencia masoquista, no, Señor, sino que es la búsqueda de la salvación. Y por eso se utilizan en la capirotada, se utilizan los clavos de olor.
estos clavos de olor tienen unas propiedades muy simbólicas. Realmente el clavo que se le pone, los mayas y las antiguas tribus que habitaron estas tierras lo utilizaban como analgésico. Hace unos momentos nuestro amigo Miguel todavía nos estaba recordando cómo en los pueblos, en las rancherías, cuando una persona tiene un dolor de muelas, se pone un clavo de olor en donde tiene la dolencia y le sirve de analgésico. De manera que representa los clavos con que Cristo fue clavado en la cruz. Pero volviendo al Jueves Santo, la muestra más grande del amor que Cristo nos enseñó no es solamente mostrar el amor mediante el gozo y la alegría, aunque sea válido también, pero lo más importante es que cuando Jesús nos da el mandamiento nuevo del amor, Él nos da una toalla. Y entonces los padres misioneros que vinieron a evangelizar estas tierras colocarán en la capirotada el queso que es el símbolo del sudario, de la toalla del Jueves Santo. Sin embargo, para todos aquellos que aman la fe y que la quieren propagar y de esta manera tan pedagógica, quiero recordar lo que nos motivó a hacer este video. Unas catequistas de la parroquia de Santa Rosa de Lima, de Maywood, cuando hablábamos acerca de el aceite con que se fríe el pan para hacer la capirotada, le comentábamos que esto nos pone en la misma vía del Jueves Santo, de la misa crismal. La misa crismal es en donde el obispo diocesano nos bendice los óleos que se utilizarán en todas las parroquias. Los óleos que se van a utilizar en todas las parroquias a través de los sacramentos, por ejemplo, del sacramento del bautismo. A los niños que se van a bautizar se les hace la unción prebautismal. Y después, cuando ya están bautizados, se les unge con el aceite, con el santo crisma, que son 2 aceites bendecidos por el señor obispo en la misa crismal. Pero también es el aceite que se utiliza para ungir a los que son confirmados en la fe, aquellos que son firmes, que son envueltos por el fuego del Espíritu Santo y que los hace ser maestros de la fe. Esta parte catequética está contenida también en la capirotada, solamente de una manera simbólica. Y así es como vamos viendo cómo los diferentes ingredientes van teniendo un sentido maravilloso. Hemos hablado acerca de cómo la capirotada ha ido tomando un mestizaje en distintas regiones, adoptando una personalidad propia mexicana o una personalidad propia latinoamericana. Por eso quiero yo decir que muchas personas, como en el caso de Miguel, a veces nos dicen que debe de llevar tortilla, que en el fondo de la cazuela de la capirotada lleva tortilla. Y efectivamente, para la gente mexicana, el maíz es expresión de lo que en tiempos de Jesucristo era el pan. Ya sabemos que son símbolos del alimento que nos lleva. También es cierto que aquí en los Estados Unidos, estamos en el área de Pasadena, concretamente en las instalaciones de la parroquia de San Andrés, en Pasadena, California, podemos descubrir
cómo la gente que hace capirotada ha entendido de una manera maravillosa cómo la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a la Pascua. Y por eso, aquí en los Estados Unidos y también ya en muchos lugares de México, se ha ido añadiendo la grajea, se ha ido añadiendo los pequeños dulcecitos de colores, los pequeños dulcecitos de colores, que quiere decir que el dolor y el sacrificio no están solos, sino que la esperanza de la resurrección pascual viene con nosotros. En muchos lugares no lo han hecho, en muchos lugares no lo hacen, porque parece como distanciada la Semana Santa de la Pascua, pero la Semana Santa nos lleva a la Pascua. En nuestros pueblos se ha vivido de manera diferente este tipo de tradiciones, y esto es lo que hay que fomentar. Yo no sé, Miguel, cómo lo han vivido en León, en Guanajuato, este tipo de experiencia, de comida, de alegría pascual. Para nosotros es diferente. La Semana Santa en la Judea se ahorca a una persona que viene siendo Judas, se crucifica a Jesús, pero son diferentes, pero las comidas siguen siendo similares. A la tortilla de camarón, con nopalitos, las habas, las lentejas, todo es típico de Cuaresma. Y lo que era la Judea para San Pancho y Purísima es algo muy tradicional, porque pues se vive con mucha pasión lo de Cristo, pero ahora ya se trata de fiestas, pero en aquel tiempo era algo bonito. No se escuchaba música, no se veía ni televisión el que tuviera. Era simplemente meterse uno a la iglesia y reflexionar lo que era el dolor, la muerte, el dolor de la Santísima Virgen. Ese fue otro tipo de vida para uno, que ahora ya es bien diferente. Seguramente muchos nos pueden preguntar qué sentido tiene el que la iglesia nos pone como penitencia el que no comamos carne, que la abstención de carnes rojas en los viernes de Cuaresma. Muy importante eso, porque detrás de la simple manifestación de comer o no comer esta carne o aquella otra, hay una espiritualidad muy grande. Para empezar, la vida cristiana católica, como intentamos vivirla, es optimista. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien y lo ha hecho para nosotros. Quiero tomar en cuenta esta parte de la lectura, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada de lo que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué querría decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad.
Todas estas maldades salen del hombre y manchan al hombre. Palabra de Dios. Si todos los alimentos son puros, entonces, ¿qué es lo que la Iglesia nos está pidiendo cuando nos dice que nos abstengamos de carne o de carnes rojas? La explicación es muy sencilla, es por su origen, y también lo que necesitamos es rescatar el espíritu, la espiritualidad que se encuentra escondida detrás de la abstinencia de la carne. Sucede que en tiempos primitivos de la Iglesia, en tiempos del Evangelio, cuando se estaba escribiendo el Evangelio, había una actitud muy triste de personas muy orgullosas de sus logros personales. Y esto se reflejaba porque tenían muchos corderos, muchos animales de corral, tenían muchas gallinas, tenían muchos animales. Y esto les daba una autosatisfacción, incluso una actitud arrogante, cosa que reprueba Dios ante aquel hombre que dice: ya tengo mucho, ¿qué haré? Destruiré mis graneros y construiré otros más grandes y me daré la gran vida. Dios reprueba esta realidad y le dice: necio, esta noche se te pedirán cuentas. Bien, la abstinencia de la carne tiene su origen principalmente en abolir esa actitud de autosuficiencia y fomentar una espiritualidad que confíe en la providencia de Dios. De manera que no confíes en los animales de tu corral. En aquel tiempo, ir al mar, ir al río, ir a la laguna y arrojar las redes para ver qué es lo que Dios te quiere dar. Por eso los alimentos tradicionalmente que se admiten para el Viernes Santo son el pescado, el camarón, los charalitos, todos esos alimentos que provienen del mar, del agua, porque en aquel tiempo no habían criaderos ni de truchas, ni de mojarritas, ni de tilapias, ni de camarones. Hoy por hoy no se vale quedarnos solamente con la forma y olvidarnos del fondo. La espiritualidad que está escondida detrás de la abstinencia de la carne es primero la humildad y la sencillez. La gente hoy debe aprender a ser humilde y descubrir que la Santa Madre Iglesia tiene algunas cosas que decirnos y que también la obediencia a la Iglesia es parte de lo que debemos de rescatar, ya que hoy personas que muy estudiadas en la universidad no sé qué se atreven a criticar al Papa o al magisterio de la Iglesia. Si la Iglesia nos está proponiendo estos elementos que en el fondo no son tan grandes sacrificios, pero sí nos deben de llevar a tener esa confianza en los mandatos de la Santa Iglesia. De manera que el día de hoy aquí tenemos algunos de los elementos que nos hablan acerca del mestizaje del arte culinario español y con México. Tenemos aquí una jarra con atole de maíz. Si quieres, Miguel, por favor, pon un poco de este atole en la taza. Es un atole tradicional que algunas personas de aquí de la parroquia de San Andrés en Pasadena nos hicieron el favor de preparar para hacer esta catequesis. Para mí es una gran alegría el poder compartir estos elementos culturales que tienen su base en nuestra fe y en nuestra religión. Pero también es cierto que no debemos de olvidarnos de que existe una visión negativa y negra que trata de desprestigiar los valores que nos han llenado de sentido en nuestra vida desde nuestra época precolonial. Antiguamente, los pueblos nativos de México, de estas tierras, ellos se consideraban hijos sagrados del maíz, como el fruto de la tierra, como el fruto que Dios que nos da
el gran Tonatiuh, el dios, su manera de concebirlo, el maíz. Y desgraciadamente alguien introduce esa palabra con un giro, pero para hacernos avergonzar. Dirá, ustedes no son hijos del maíz, ustedes son hijos del maíz. Con ese giro tan sencillo, lo que es un piropo y un motivo de alegría se convierte en un motivo de humillación. Francisco de Goya en España utilizará los capirotes para hablar acerca del fusilamiento, para criticar lo que la cultura novohispana en América Latina tenía de auge. Incluso algunos grupos extremistas motivados por cuestiones raciales van a utilizar el capirote para cometer atrocidades y faltas. De manera que nuestras catequesis, de manera que nuestra religión, nuestra fe, nuestra cultura, nuestra identidad latinoamericana, mexicana, debe de preservarse a través de estos momentos tan maravillosos. Yo quiero agradecer de todo corazón a nuestro hermano Juan Morales y a nuestro hermano Miguel López el que compartan estos momentos con nosotros y que sean capaces ustedes de transmitir a sus propias familias estos valores que se nos dan a través de las tradiciones mexicanas. Miguel, ¿cuántos hijos, cuántos nietos tienes? ¿Cuántos vienen? Padre, pues usted sabe, tengo 4 hijos. Los nietos que tengo y el que acaba de llegar, que usted conoce, el chiqueado de todos. Y pues es una felicidad. Y pues mi mujer, que es también el eje de la casa, que lleva las reglas en la casa y sabe cómo dominarnos a todos. Porque su comida es especial. Bueno, Ofelia con sus comidas nos ha sabido cautivar desde que estaba yo en Chino. Es muy hermoso y muy bonito el que especialmente los que viven aquí en los Estados Unidos, los hispanos, sepan descubrir los valores integrales y culturales que se esconden detrás de estas tradiciones y que de alguna manera formidable se vivan en su tiempo, como en su tiempo es la Cuaresma, con la carga culinaria, con la carga cultural y también sabiendo defender los valores que se nos están transmitiendo, porque hoy hay que admitirlo, hay una fuga de valores familiares, una desintegración grande en las familias y no son capaces de descubrir el valor de estos sagrados alimentos y lo cambian a veces por la fast food, por la comida rápida, que simplemente trae un poquito de sabor, quizá un poco de nutrientes, pero sin esa carga espiritual. Juan, he tenido la alegría de viajar con Guille, tu esposa, y con tu hija, y explorar en algunos lugares estos acontecimientos bonitos, el abrir en sus propias raíces mayas, el ofrecimiento de la miel, de las flores, del sacrificio, la sabiduría de las culturas mayas, que quiero agradecerles de todo corazón el que me han apoyado para conocer esos lugares culturales y que son nuestras raíces, que debemos de defender y presentar a las generaciones que vienen. Ustedes, los papás, ustedes, los catequistas, nosotros, los sacerdotes en nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, tenemos un gran reto de inculturación y llevar en armonía una espiritualidad en sus diferentes manifestaciones, sin que se nos escapen las enseñanzas culinarias, además de que son sabrosísimas. Durante estos días, aquí en la parroquia de San Andrés, la gente me ha llenado de bendiciones porque algunos me traen tortitas de camarón,
otros nos traen capirotada, otros pescaditos, y hay algunos que defienden que les pongamos también leche condensada, porque al ser originarios ellos de Jalisco, enriquecen con lácteos también, no solamente miel, sino también con leche condensada de diferentes marcas, quedando esto como un rico postre para todos. Que en esta Cuaresma y en las otras crezcamos en una espiritualidad, en una cultura y en una identidad que nos hace vivir nuestro mestizaje cultural y religioso en una gran armonía. Felices Pascuas de Resurrección a todos nuestros hermanos, a todos nuestros feligreses, y que los catequistas les digan a sus catequizandos, a sus neófitos, cómo a través de todo esto se alimenta su fe. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no viera cielo yo te amara, y aunque no viera infierno te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén.